hermanos y amigos, buenos días. Dice el salmista en la Biblia, el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dice el salmista, es bueno alabar al Señor, es bueno cantarle a nuestro Dios. Nuestra alma se goza, nuestro corazón se regocija en la presencia de nuestro Dios. Y este domingo 26, hermanos, que tenemos la oportunidad y el privilegio de reunirnos, estamos ya listos para darle la gloria a nuestro Dios. Bienvenidos todos los hermanos que se están conectando, bienvenidos los amigos también y los familiares que de alguna manera están siguiendo nuestra transmisión. Tenemos el privilegio, como dije, y la oportunidad, hermanos, de cantarle a nuestro Dios. Te animamos a que vayas preparando tu corazón, tu mente, que puedas, junto con tu familia, estar reunidos en torno al dispositivo que tengas para mirar esta transmisión y formar parte de este servicio de adoración a nuestro Dios. Para nosotros y este equipo es un gusto servir al Señor y estar contigo, llegar hasta tu hogar y tener este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Si les parece, hermanos, ¿por qué no oramos y pedimos al Señor su bendición, su dirección, que las alabanzas, que lo que cantemos, entonemos en esta hora, en todo podamos darle la gloria a nuestro Dios, porque Dios se lo merece. Dice el salmista que debemos cantarle con todos los instrumentos posibles que tengamos, debemos darle gloria y honra a nuestro Dios. Entonces, démosle la gloria a nuestro Dios e iniciemos con un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación también, un tiempo, hermanos, en el que detente en medio de tus ocupaciones en este día y pon este tiempo en las manos del Señor. Pide que Dios hable a tu corazón, que Dios sea el que ministre tu vida. Hoy domingo el tiempo, hermanos, es de Dios. Hoy domingo el momento de que la iglesia debe reunirse y debe buscar al Señor. Es el momento en el que la iglesia necesita de Cristo. Entonces puedes cerrar tus ojos ahí en casa donde estás y te animo entonces a orar y busca el rostro de nuestro Dios. Dice la Escritura que Dios ha prometido dejarse encontrar por aquellos que le buscan. Señor, en esta mañana, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Padre, que sin ti nada somos y que la razón de estar en este lugar, listo, Señor, para esta transmisión, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. El propósito eres tú, el centro eres tú, y permite que quienes estamos aquí en este lugar para servir a la iglesia, sea, Señor, un tiempo en el que también cada uno de nosotros pueda experimentar tu presencia, tu amor, tu ternura. Y, Señor, que seamos ministrados con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con las alabanzas, con los cantos. Limpia nuestra boca, limpia nuestro corazón, nuestra mente. Confesamos, Señor, que somos pecadores, pero que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es la que nos hace limpios, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias también por el Espíritu Santo, gracias, Señor, porque en medio de la contingencia de salud que estamos viviendo, tenemos salud, tenemos vida, tenemos la oportunidad de adorarte. Aún, Señor, que cuánto sentimos que no podamos reunirnos con la iglesia y con los hermanos, a quienes extrañamos y a quienes quisiéramos ver y saludarles. Pero, Señor, por alguna razón estamos confiados que es por un corto tiempo el que debemos estar en casa ahora, Señor, viendo esta transmisión. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias, bendice a los jóvenes, a los solteros, bendice a los niños, bendice a cada uno, Señor, de los que forman parte de esta transmisión, de los que estamos aquí y los que están del otro lado, Señor, también del dispositivo, para presenciar y adorarte, Señor, en este día. Buscamos tu bendición, Señor, y buscamos rendir nuestro corazón delante de tu presencia. Que tú seas quien nos enseñes, nos transformes y redargullas nuestras vidas y corazones. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos a nuestro Dios, hermanos. Cantemos con gozo y alegría. Oh, oh, oh.
el Cordero y el León, y me incluyo, hermanos, todos debemos de estar ante el Cordero y el León. Y lo importante es que el canto sea, sí, que se oiga y que sea físico y visual, pero debe salir desde nuestro interior, hermano, desde tu corazón. Cántale al Señor desde mi interior.
Nuestra alma debe de clamar a nuestro Señor desde nuestro interior, siempre, hermanos, día con día, cada segundo del cual respiramos, porque tenemos la certeza de que el único que tiene el poder es nuestro Señor. Es Cristo nuestro Señor y es Dios Padre también, nuestro Señor. Cántale. Gracias a la sangre que nuestro Señor precioso derramó sobre nosotros, pero también es importante, hermano, que tú tengas en mente el querer acercarte a Dios, porque dice su palabra que el que habita al abrigo de Dios, bajo sombra de Dios morará. Vamos a cantar, hermanos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
permanente al abrigo de Dios, mi Señor. Hermanos, les invito a que oremos y que pongamos un momento de reflexión para nuestro servicio del día de hoy. Padre eterno, mi Señor, una vez más estamos reunidos en tu nombre, mi Señor, virtualmente y emocionalmente, Señor, en un mismo sentir, aunque físicamente no. Reconociendo en una sola mente, mi Señor, que solamente eres tú, que solamente hay un solo Dios todopoderoso, el que creó todo, el universo, la tierra, los animales y todo ser vivo, mi Señor. Reconocemos esa grandeza y ese poder, esa omnipotencia, omnipresencia, esa soberanía que tú tienes, mi Señor. Reconocemos que somos creación tuya, Señor, y reconocemos que también fallamos, mi Señor, que también pecamos, y que gracias a tu inmenso amor y a la sangre derramada de tu Hijo es que podemos acercarnos a ti, Señor, solamente creyendo que Él es el que nos ha permitido acercarnos a ti, Padre. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, mi Señor. Sabemos que no podemos hacer nada de nuestra propia fuerza, mi Señor. Todo es conforme a tu voluntad, lo que tú así permites, mi Padre. Padre, en 2 de Crónicas 7, 13 al 15, tú mencionas, mi Señor, que podrás cerrar los cielos para que no llueva, podrás mandar langostas para que consuman la cosecha, incluso podrás mandar pestes a la tierra, mi Señor, como este tiempo en el que hemos estado últimamente. Pero también dice, mi Señor, que tu pueblo, en la palabra dice que si tu pueblo se humillare, si buscare tu rostro, si orare, Señor, y que cambiare sus rumbos pecaminosos, dejare sus rumbos pecaminosos, dice que tú escucharás desde el cielo, mi Señor, y dice que tú perdonarás nuestros pecados y que restablecerás nuestra tierra, mi Señor. Señor, eso es lo que estamos viviendo hoy y es lo que queremos mostrarte, mi Señor. Nuestro más deseo, nuestro más grande deseo de honrarte, de glorificarte, de buscar tu rostro, mi Señor, de seguirte a ti, Señor. Señor, somos pecadores, merecemos mucho de lo que estamos viviendo, pero sabemos también, mi Señor, que tú tienes un propósito, y ese propósito es que nosotros, tus hijos, volteemos a verte, mi Señor, que nos humillemos, que oremos, que busquemos tu rostro, mi Señor, y que cambiemos nuestros rumbos y nuestros caminos pecaminosos, cambiarlos, mi Señor. Señor, gracias, mi Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia que desde casa están orando contigo, con nosotros, mi Señor. Gracias por la vida de ellos. Señor, provéeles a todos, mi Señor, de un trabajo, de un sustento, que nada falte, mi Señor, en sus casas. Y si es enfermedad, también provee de salud, si es tu voluntad, Padre eterno. Señor, estamos reunidos en un solo nombre, en el nombre de Cristo, Señor, para adorarte y alabarte. Queremos ser uno mismo, un solo cuerpo, mi Señor, para tu honra y tu gloria, para llevarte a ti solamente esa honra y gloria. Señor, gracias por la palabra que nos has dado esta semana, Señor. Necesitamos ser generosos con las limosnas, necesitamos orar sin cesar a tu palabra, Señor, a ti, y tenemos que ayunar si es necesario, mi Señor, en lo personal, en lo oculto, pero también, Señor, tenemos que buscar los tesoros del cielo, mi Señor, y no los de esta tierra que el orín corrompe, mi Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos mantienes cercanos a tu palabra. No permitas que nos alejemos por nada del mundo, mi Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos concedes esta libertad para tenerla, y gracias también porque podemos ser obedientes y seguirla en nuestras vidas. Te pedimos que así sea. Señor, también la palabra que trae nuestro hermano Noel el día de hoy, Señor, sabemos que es de gran edificación para tu iglesia. Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. A cada uno de nosotros nos enseñarás y nos mostrarás algo. Ayúdanos a vivirlo y a llevarlo siempre en nuestras vidas, mi Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos por la salud de los que están enfermos, mi Señor, por la recuperación de los que fueron operados esta semana y que también están en recuperación, Señor, y por los que están pasando aflicción, mi Señor, por todos los que tienen necesidad. Todos tenemos necesidades, mi Padre. Tú las conoces incluso antes que te las pidamos. Pero, Señor, lo ponemos a tus pies, nos postramos a tus pies, mi Señor, esperando solamente que se haga tu voluntad, mi Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Pues estamos listos, hermanos, ya para estudiar la Biblia, las Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Tenemos esta mañana el privilegio de compartir la Biblia. Saludos a todos nuestros hermanos en casa, ¿cómo están? A los hermanos también que no son de esta familia, de este cuerpo de iglesia local, pero que también te juntas con nosotros. Qué privilegio, hermano, hermana. Amigos también que están conectados. Una de las cosas buenas que ha habido en torno a esta contingencia de salud es que la transmisión puede llegar a muchos rincones donde haya internet y haya un dispositivo. Podemos estar enlazados a través de esta tecnología que es maravillosa. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido la semana para ustedes? ¿Todo bien? Saludos a nuestros hermanos de Guadalajara, sé que algunos están conectados por ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Por favor, yo les invito a que vayas al Nuevo Testamento. Seguimos estudiando, en este caso nosotros como iglesia estamos estudiando lo que es el libro de los Hechos. Si tú tienes una Biblia en casa, por favor, puedes tomarla, ábrela en el Nuevo Testamento y estaremos estudiando el siguiente capítulo. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 8 y este domingo estaremos revisando el capítulo 9. Pues ya es de conocimiento público, de conocimiento de todos, la crisis en la que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo. La gran mayoría coincide. En esta semana estaba viendo varias publicaciones, enseñanzas y predicaciones también acerca de cómo enfrentar la crisis y lo que estamos viviendo en este tiempo de crisis. Todo el mundo está hablando acerca de crisis, crisis en la salud, crisis en la economía, crisis en diferentes áreas de la vida, incluso también en el área familiar, con los niños ahorita en casa. ¿Cómo te ha ido? ¿Has tenido crisis con tus hijos ahora que están en cuarentena los chamacos? ¿Cómo te ha ido con el esposo? ¿O cómo te ha ido con la esposa? Durante este tiempo, ¿ha habido algún tipo de crisis en el hogar, en la familia? En la salud, yo creo que algunos por quienes hemos estado orando durante esta semana, pues han tenido algún tipo de crisis en la salud, algunas enfermedades que estar enfrentando. Basta con prender la televisión, basta con ir a las redes sociales o ver cualquier otro medio de difusión de noticias, hermanos. Podemos darnos cuenta de los cambios y de la problemática que el mundo en general está viviendo. Me parece que estamos cambiando o que el mundo está cambiando a pasos agigantados. Los tiempos de crisis generalmente no nos gustan. Los tiempos de crisis generalmente a nadie le cae muy bien, pero déjame decirte que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades en la vida. En los periodos de crisis en la historia es donde ha habido también mucha oportunidad en la vida. Quizás para unos es crisis y para otros quizás sean oportunidades. Como dije en el capítulo anterior, en el capítulo 8, estuvimos hablando acerca también de un tipo de crisis, de persecución para los primeros cristianos, iniciado por Saulo de Tarso, persiguiendo por ahí, desde un inicio persiguieron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y Saulo en el capítulo anterior lo vimos persiguiendo a los cristianos, de tal manera que los arrastraba, los llevaba a la cárcel, perseguía hombres y mujeres. Y durante ese tiempo de crisis que la iglesia estaba enfrentando, también fue un tiempo de grandes oportunidades, porque a raíz de la crisis, de la persecución que estaba viendo la iglesia primitiva, la iglesia inicial, los primeros cristianos salieron de sus lugares para ir y predicar el evangelio, entre ellos la región de Samaria. Usted recordará el domingo pasado estábamos hablando de cómo el evangelio llegó a Samaria y cómo el evangelio también es predicado a Simón el mago, este hombre que se dedicaba a las artes mágicas. Y también al final vimos la historia tan maravillosa de el etíope eunuco, este hombre originario de Antioquía, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Felipe
Felipe se acerca a él y en medio de esta persecución y de este tiempo de sufrimiento que la iglesia estaba teniendo, había oportunidad maravillosa de hablar del Evangelio de Jesucristo. No sé si tú a lo largo de tu vida, en estos tiempos de crisis que has estado enfrentando, has tenido la oportunidad de hablar del Evangelio de Jesucristo. En este capítulo que vamos a ver hoy, en esta mañana, veremos la que debe de haber sido una de las conversiones más dramáticas de todos los tiempos. No sé si coincidas tú conmigo. Estoy hablando del encuentro de Saulo con Jesús. Saulo, este hombre que era judío y que estaba persiguiendo a los cristianos, a los primeros cristianos, tiene un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco, y de eso se tratará el capítulo 9. Y yo espero que tú te quedes con nosotros durante toda la transmisión. Te animo, no te desconectes, sigue con nosotros en esta transmisión y estaremos viendo la manera maravillosa como en medio de una crisis hay una gran oportunidad de que el Evangelio está siendo predicado y las personas están recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. No hay duda de que la conversión de Saulo, como se le conoce a este hombre, o era su nombre desde que nació, y más tarde es cambiado su nombre a Pablo, y lo hemos conocido a lo largo de las cartas como el apóstol Pablo. Este hombre, su conversión de Saulo, hermanos, Lucas en su libro, toma importancia de tal manera que Lucas registra hasta 3 ocasiones el testimonio y la conversión de Saulo. Lo vamos a estar viendo a lo largo que estudiemos este libro de los Hechos. Eso es importante en la iglesia naciente, describir y hablar acerca de la vida de Saulo, cómo era Saulo antes de conocer a Jesucristo. Lo podemos ver desde el capítulo anterior y ya hemos visto cómo era Saulo, un hombre celoso de Dios en el judaísmo, un hombre, diríamos hasta cierto punto sanguinario, porque es un hombre que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban cuando apedrearon a Esteban. Y Saulo entonces era un hombre que perseguía a los cristianos, y dice la Escritura que los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. La persona más empecinada en perseguir al nuevo grupo llamados del Camino era un fanático religioso, era un hombre entusiasta en el judaísmo, apegado estrictamente a la religión de los fariseos, y este hombre se había comprometido a perseguir y eliminar a la iglesia naciente. Él tenía un propósito muy claro. Tanto en Jerusalén había perseguido a los cristianos, y ahora en este capítulo lo hemos de ver que él va camino a la ciudad de Damasco para perseguir a los cristianos que estuvieran ahí. El sueño de Saulo de Tarso no era más que ver derrotada la iglesia naciente en aquel tiempo. Y Lucas, el escritor de este libro, el libro de los Hechos, nos narra de una manera espectacular, con detalles, acerca de ese encuentro que Saulo tiene con Jesucristo camino a la ciudad de Damasco. A partir de aquí, en este capítulo, encontraremos un antes y un después. Cada vez que una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambia, su vida se parte en dos, podríamos decir: lo que era antes de conocer a Jesucristo y cómo cambia su vida después de Jesucristo. La conversión de Saulo en el relato de Lucas es espectacular, como he dicho. Hay muchos detalles y hay muchas cosas, como una luz, un resplandor del cielo es derribado a la tierra, y suceden muchas cosas. El examen que tengo que hacerme en mi vida, en la conversión que yo mismo he tenido, no es tanto si se parece a la conversión de Saulo en la manera espectacular, sino más bien si se parece a la de Saulo en el cambio, en un antes y un después. Hay algunos grandes hombres en la historia del cristianismo en el primer siglo, y ellos, se dice algo acerca de ellos, de su conversión.
Hay un hombre llamado John Burjan. Él dijo que el día que él se convirtió a Jesucristo, él tenía tanta alegría que quería correr y contárselo a las vacas. Spurgeon, el gran predicador conocido como un hombre brillante, él dice que volvió bailando a casa después de que había conocido a Jesucristo y él se había convertido y entregado su vida a Jesucristo. Blaise Pascal, un filósofo francés del siglo XVII, él cuenta que el tiempo pareció detenerse durante 2 horas en las que él estuvo perdido en un éxtasis. C.S. Lewis también, este hombre, pero él fue lo contrario. Él dice: me rendí y admití que Dios era Dios. Quizás yo era aquella noche el convertido más abatido de la cristiandad. Para él no fue tan espectacular su conversión como lo fue para los anteriores. John Wesley, quizás has escuchado hablar de John Wesley. Él, por ejemplo, estando una tarde en Londres, él escribe de esta manera su conversión. Ardiendo de una manera extraña, dice, su corazón, nada de euforia aparte de eso, pero fue suficiente para tener una transformación de vida. Si tú piensas en la manera cuando tú conociste a Jesucristo como Salvador personal, ¿cómo fue tu conversión? Cuando estamos hablando de conversión, hermanos y amigos, nos estamos refiriendo al tiempo y al momento en donde conocimos a Jesucristo como Salvador personal, que en nuestra vida hace una conversión de ir sobre un rumbo, ahora vamos detrás de Jesucristo. ¿Cómo fue tu conversión? Quizás no fue como la de Saulo de Tarso o como estos grandes hombres en la historia, pero lo importante no es lo espectacular de la conversión. Lo importante es si tu vida hay un antes y un después. Si tu vida hay cambio por haber conocido a Jesucristo como Salvador personal. Y esta mañana yo te invito a que corras conmigo para ver a lo largo de este capítulo 9. Tiene varios versículos, pero esperamos irnos rápido, hermanos, y no tardarnos más del tiempo que deberíamos. Vamos a ver 2 puntos. En el primer punto vamos a estar hablando sobre la conversión de Saulo y vamos a estar hablando en el número 1, Jera, nuestro tema, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. El pasaje pues tiene 42 versículos, como dije, no lo vamos a comentar de manera detallada todos, pero sí vamos a hacer mención. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. En este tiempo la iglesia está pasando por crisis, pero también es un tiempo de oportunidad para nuestro Dios. Número 1, entonces decíamos, conversión de Saulo e inicio de su ministerio. Vamos a dividir el capítulo en 2 partes. Lo que tiene que ver con la conversión de Saulo y su historia, y esto va a estar dividido en 2 incisos. La primera es la misión interrumpida, cómo vamos a estar viendo a lo largo de los primeros versículos cómo la misión y el propósito que Saulo tenía se ve interrumpida. Y más tarde, la segunda división tiene que ver con el ministerio de Pedro. Les invito entonces que vayamos a nuestra Biblia y leamos el versículo número 1. Dice la Escritura en esta manera, hablando de Saulo. Estos primeros versículos, versículo 1 y 2, básicamente pone el contexto y pone el ambiente en el que se desarrolla la historia de la conversión de Saulo. ¿Estamos listos? Saulo, dice el versículo 1, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cuando leemos en la Escritura, hablando de Saulo, tenemos que necesariamente ligarlo con el capítulo anterior. Y cuando hablamos en el capítulo anterior, tendríamos que ir a los primeros versículos del capítulo anterior. El capítulo 8 está diciendo que Saulo entonces estaba comprometido, entraba a casas y arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel y los torturaba porque él consideraba que los del camino, ese pequeño grupo, era un grupo no correcto. Para Pablo, que estaba formando parte del judaísmo, él consideraba que el único grupo aceptado era el judaísmo. Cuando aquellos cristianos entonces en el inicio de aquella pequeña iglesia comienza a hablar acerca de Jesucristo, para Saulo de Tarso le causa muchos problemas.
Por eso este versículo 1 dice, respirando todavía amenazas. Eso significa que en el corazón de Saulo, en la mente de Saulo, había un propósito, y allí había amenaza y muerte, dice Lucas. Respirando todavía amenazas y muerte. Eso me suena bastante duro. Eso suena bastante difícil, especialmente el tiempo de crisis para la iglesia naciente, aquella iglesia que estaba con pocos días de haber iniciado a creer en Jesucristo e irse abriendo paso en Jerusalén, en Judea, en Samaria y sin duda también en Damasco. Y por eso Pablo dice en el versículo número 2, después de haber pedido, de haber ido al sumo sacerdote, versículo 2, si me siguen, y le pidió cartas, dice, para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, originalmente, hermanos y amigos, a los primeros cristianos se les conocía como los del camino, los del camino. No, ni siquiera eran conocidos como cristianos. El término cristiano se les pone tiempo después en Antioquía. Más adelante lo vamos a estar viendo cuando ya se usa el término cristiano, pero inicialmente eran conocidos como los del camino, tanto hombres como mujeres. Puede usted ver la crueldad de este hombre, de Saulo, porque él no se detenía con las mujeres. Él iba a perseguir a los del camino, fuesen hombres o fuesen mujeres, de tal manera, dice, que los pudiera llevar atados a Jerusalén, como si fueran grandes criminales. Estos cristianos eran tratados como criminales por parte de Saulo y su equipo que perseguía a los del camino. Como dije, hermanos, amigos, estos primeros versículos nos ponen en el ambiente, en el contexto de la situación. Este hombre entonces tiene en mente un propósito. Él está yendo a la ciudad de Damasco, y te preguntarás, ¿dónde está la ciudad de Damasco? Bueno, si tú tienes alguna Biblia en la que tengas algún mapa en la parte final de tu Biblia, sobre todo si son Biblias de estudio, al final hay mapas, y ahí tú puedes encontrar un mapa que diga Palestina en los tiempos de Cristo. Allí puedes revisar, en ese mapa podrás encontrar Damasco. No se ve muy bien nuestra imagen, yo creo, no sé si se logra ver, ustedes lo ven en casa, pero este es un mapa de Palestina en los tiempos de Cristo. Lo importante de siempre identificar es dónde se ubica la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es referencia para las demás ciudades. Como hemos dicho en los capítulos anteriores de Hechos, el Evangelio, la iglesia nace en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén estaba Saulo de Tarso, donde pidió permiso al sumo sacerdote para que fuera a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Y dónde estaba Damasco? Pues Damasco está en la parte norte. Hay una gran distancia entre Jerusalén para llegar a Damasco. Se tendría que pasar la región de Samaria, la región de Galilea. Aquí dice que es Cádiz, y no sé qué más ciudades están por aquí, Fenicia, y hasta llegar a Damasco. La idea del mapa nada más es que para que tú puedas ver la referencia, cuánta distancia hay entre lo que es Jerusalén y lo que es Damasco. Saulo entonces va a perseguir fuera de Jerusalén, y él recorre varios kilómetros para llegar hasta Damasco. En el capítulo anterior, el Evangelio se estaba predicando en Samaria, ¿ustedes recuerdan? Aquí estaba Simón el mago. Imagínense ahora, después de poco tiempo, el Evangelio ha ido hasta la parte norte y a llegar hasta Damasco. Damasco estaría hasta la parte norte. Y ahí Saulo entonces va con el propósito definido de perseguir a los cristianos. Algunos se preguntan, ¿de dónde le sale tanto odio a este joven? Y en realidad era un joven todavía en ese tiempo, Saulo de Tarso. Un joven, estaremos hablando entre los 20 y 30 años. Un joven, en aquel tiempo se le consideraba joven, hoy día es más o menos joven, ¿no? ya no está tan... Ya no se goza el primer hervor. Pero Saulo era un joven. La pregunta es, ¿de dónde le sale tanto odio a este muchacho?
¿Qué está ocurriendo en el corazón de Saulo? ¿Por qué él toma este propósito de perseguir a los cristianos? Y no se habla de otros más, se está hablando de este hombre. ¿De dónde le sale este deseo de perseguir a los cristianos? Bueno, algunos piensan, hermanos, que le sale a él a raíz del discurso de Esteban. En los capítulos anteriores encontramos a Esteban, uno de los 7 diáconos, y Esteban dice que discutía con los judíos helenistas. Esteban hablaba acerca de Jesucristo y hablaba y presentaba a Jesús como el Mesías. Sin duda que Saulo de Tarso formaba parte de ese grupo y estaba allí. Pero se describe a Saulo de Tarso como un hombre celoso de su religión, un hombre que aventajaba a todos los de su época en el judaísmo. De tal manera que entre todos los judíos de su época, Saulo de Tarso era un hombre que llevaba su celo religioso al grado más alto. De tal manera que él consideraba, como lo dice más tarde el libro de los Hechos, consideraba que era su deber perseguir a los cristianos. De tal manera entonces que él estaba comprometido y estaba decidido a destruir aquel grupo que estaba iniciándose, conocido como los del camino. ¿Quién era Saulo de Tarso? Bueno, como ya lo mencioné, su nombre es Saulo, su apelativo, no sé si podríamos decir así, Saulo de Tarso, es el lugar de origen. Y es algo interesante cuando estamos hablando acerca de quién era Saulo. Un joven, algunos piensan, hermanos, que este joven habría nacido unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Es decir, que Saulo pudo ser menor que Cristo unos 10 años. Es posible que Saulo hubiese conocido, escuchado de Cristo y sin duda escuchó y vio todo lo que tiene que ver con la semana de crucifixión y la resurrección y todo ese asunto. Cuando Esteban estaba predicando y presentando a Jesús como el Mesías, sin duda que Saulo conocía todo esto. De padres judíos, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia es una región que está al norte de Jerusalén, donde pusimos ahorita hace un momento, donde señalamos Damasco. Ahí también encontraremos en la parte norte de lo que actualmente hoy día es Turquía. Estaríamos hablando un poco más arriba, ahí estaría lo que sería Tarso de Cilicia. Tarso era una ciudad importante. Así que Saulo también es un hombre que viene de la tribu de Benjamín, y más tarde lo dice, de la misma tribu donde venía el rey Saúl. Este hombre, Saulo, profesaba la religión farisea, y Saulo también es un hombre que no solamente habla el griego por haber nacido en una ciudad invadida por los griegos, pero también habla el idioma de sus padres judíos, el arameo. Algunos piensan que también el hebreo, pero me refiero al arameo antiguo. Saulo, entonces, hermanos, era un hombre preparadísimo en la ley de Moisés. Él fue instruido a los pies de un maestro en Jerusalén llamado Gamaliel. Algunos piensan que los primeros años él vivió en Tarso de Cilicia, pero después, cuando se tenía que ver con su preparación académica en el judaísmo, él vino con sus padres para vivir en Jerusalén, y es ahí entonces en donde él es crecido a los pies de un reconocido maestro en aquel tiempo llamado Gamaliel. Más tarde Pablo dice que es crecido en esta ciudad. Pablo aventajaba a todos sus contemporáneos. Pablo era un hombre poderoso en la forma de hablar, y Pablo también en su presencia era un hombre de tal manera que era el líder, era el que perseguía a los cristianos, era el que iba abriendo paso. Sin duda, hermanos, que Saulo era un hombre clave en el plan de Dios para el extendimiento del evangelio, aunque él no lo sabía. Su trasfondo y sus cualidades combinaban perfectamente para que él más tarde fue el hombre que recorrió toda la parte conocida en ese mundo, en el mundo antiguo, recorriéndolo con el evangelio de Jesucristo, porque además, aparte de ser judío y tener su origen judío, él también tenía
la nacionalidad griega, lo cual le daba paso para estar en todo el mundo romano y recorrer todas las ciudades que él quisiera con doble nacionalidad, pero también un hombre bilingüe o trilingüe. Era un hombre capacitado y desarrollado con conocimiento en la cultura griega, con conocimiento en la filosofía, pero también con un conocimiento profundo en la religión judía. Este hombre entonces, hermanos, era un hombre acérrimo en contra de los cristianos, pero que más tarde en las manos de Dios se vuelve un instrumento útil, como dice el Señor Jesucristo. Y avancemos en la historia, en nuestros versículos, por favor. Versículo 3. Y sucedió, dice el libro de los Hechos, el escritor sagrado, y sucedió que mientras viajaba, ¿quién? Pues Saulo y la comitiva que con él iba a Damasco, desde Jerusalén para ir a Damasco, mientras viajaba. O sea que esta historia ocurre en el camino hacia Damasco. Al acercarse a Damasco, ya casi llegando a la ciudad, de repente, dice Lucas, resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estando en plena campaña contra los cristianos, estando en plena campaña en contra de los cristianos que vivían en Damasco, tratando de detener la marcha de la iglesia conocida como los del camino. Camino a Damasco, donde iba Pablo a traer presos a hombres y a mujeres, a arrastrarlos y traerles a Jerusalén para ser juzgados en Jerusalén por el concilio de Jerusalén. Justo camino hacia allá, él tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y eso, hermanos, amigos, eso es fabuloso. Cuando vemos aquí, Saulo está persiguiendo a los primeros cristianos, conocidos como los del camino. Pero dice que antes de llegar a Damasco, una luz los rodeó de resplandor. Debió haber sido espectacular. No nos dice la escritura y el relato no dice a qué horas del día fue esto. Si fue durante el día, es posible que hubo una luz mucho más brillante que el sol que hizo que resplandeciera en su alrededor, o posiblemente fue en la noche, pero no dice nada. Lo que sí nos dice es lo fuerte de ese resplandor, de esa luz tan fuerte que venía del cielo, que Saulo cae a tierra. Lo que dice el versículo 4: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El resplandor que le rodeó seguramente fue tan grande que eso hizo que quedara cegado incluso, y él fuese derribado y no podía levantar ni siquiera la vista. Me hace pensar, hermanos, en Saulo, un muchacho tan orgulloso, un hombre tan lleno de enojo, de ira, de coraje, de amenazas, de amargura, respirando todavía muerte y persecución en contra de los del camino. Sin duda que necesitaba ser humillado para entender quién era el que manda en la vida. Saulo pensaba que él era el que controlaba la historia. Saulo pensaba que él era el que podía controlar a aquel grupo que estaba apenas iniciando y creciendo seguidores de Jesucristo. Y sin duda que él se propuso eliminarlos, acabarlos. Pero Saulo ni siquiera podía entender a quién él perseguía. Perseguir a los cristianos, hermanos, es igual que perseguir a Jesucristo. Porque la pregunta es: ¿por qué me persigues? Saulo iba detrás de los del camino. Saulo iba a perseguir hombres y mujeres que seguían a Jesucristo. Pero la voz de Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Me persigues. Y eso debe animar tu vida. Quizá en un momento dado tú has sido perseguido, o tú has sido ofendido, o se han burlado de ti por causa de tu fe. Pero déjame decirte que no lo hacen en contra de ti directamente, es en contra de Dios. Y Dios a los que se conducen con soberbia los humilla y los aplasta.
Saulo, un hombre que se consideraba con mucha autoridad y mucho poder y mucha fuerza, ahora lo encontramos derribado, con rostro en el suelo, con quizá, hermanos, no sé, revolcado, sucio, lleno de polvo, no sé, pero ese hombre que puede estar arriba, ahora está siendo humillado. Y eso me viene a la mente también a un personaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. No sé si tú has leído acerca del rey Nabucodonosor. Este hombre que era sumamente poderoso, este rey que había ganado batallas y conquistado reinos y había hecho de Babilonia un lugar majestuoso. Llegó el momento en el que él mira todo lo que tiene y dijo: todo esto que yo tengo es por mi fuerza y mi poder. Y entonces escuchó una voz del cielo que le dijo que iba a ser castigado. Dios, hermanos, castigó a Nabucodonosor para que él reconociera que es el Dios del cielo el que manda. Puedes ir tú y leer la historia más adelante. Este hombre, un rey poderoso, Dios lo castiga y es llevado al campo, y su comportamiento es como una bestia, y él come pasto igual como un animal en el campo. Y dice la Escritura: hasta que entiendas quién es el que manda. Qué duro será para el hombre que se considera a sí mismo como fuerte, como poderoso. Qué duro será el momento de encontrarse con Jesucristo, porque nuestro Dios es el Rey de los cielos y Él es el que manda. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios lo aplasta, como dice Santiago, que Dios dice: al altivo, al soberbio lo humilla, pero al que está humillado lo levanta y lo enaltece. Ahora, hermanos, Saulo aquí está teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Es importante que Saulo vea a Jesucristo. Quizás los otros que van con él no ven a Jesucristo, pero Saulo sí lo ve, de tal manera que Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Cuál sería la respuesta de Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Qué había en la mente de Saulo, como yo dije anteriormente, para que estuviera persiguiendo a los cristianos? Quizá consideró su deber, como hoy día hay muchas personas que piensan que es su deber perseguir a los cristianos. Hay personas que consideran, como no es de mi fe, no es de mis creencias, entonces lo voy a perseguir porque está mal. No sé, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cristianos, si a ti te están persiguiendo, en el lugar donde tú te encuentres, ten ánimo, porque Jesucristo está detrás de ti. Jesucristo pelea tus batallas. Ten confianza, Dios está de tu lado. Y si alguien se mete con los cristianos, y escuchan bien, esto debe de hacer temblar a cualquiera que trate de manera injusta a los hijos de Dios. Porque no se saldrán con la suya. Puede que pase tiempo, puede que vayan y maten a alguien, puede que torturen a un cristiano, puede que ocurran muchas cosas, si Dios lo permite, como lo estamos viendo aquí. Pero tarde o temprano, hermanos, tocar a un hijo de Dios es como tocar a Jesucristo mismo, y Él sacará en un momento dado. Dice la Escritura en Romanos, dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Versículo 5, y seguimos, por favor. Y él dijo a Saulo: ¿quién eres, Señor? Ese término de Señor, algunos comienzan a cuestionarse si Saulo en realidad entendía quién era Jesucristo o quién era la voz que hablaba con él. Pero pareciera, hermanos, que sí, porque Saulo no le era desconocido todo este tema. Había escuchado el discurso de Esteban anteriormente, había oído cómo Esteban anunció usando las Escrituras desde el Antiguo Testamento y presentó a Jesucristo como el Mesías. Quizás Saulo ya conocía todo esto, pero su corazón era duro a recibir y entender y creer que Jesucristo era su Mesías. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él respondió, la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Pero no que Saulo perseguía a los del camino. Bueno, como dije, perseguir a los cristianos es como perseguir a Jesucristo mismo. Versículo 6: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Con el rostro al suelo, derribado Saulo de Tarso, en el suelo, quizá de rodillas, quizá, no sé,
pero de estar en una posición alta y sentirse con tanta autoridad, ahora es humillado hasta el suelo. Y desde allí Él está diciendo: Señor, ¿quién eres? Y entonces el Señor Jesucristo comienza a dar órdenes a este hombre. ¿Quién eres, Señor? Jesús dijo: yo soy Jesús. Esto es importante, la frase yo soy Jesús. Si vamos al Antiguo Testamento, la frase la vemos en el libro de Génesis, allá con Moisés, yo soy. Y Jesús usó mucho la frase en los evangelios cuando dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan, yo soy. Es una frase importante que habla de la deidad de Jesucristo. Yo soy Jesús. Yo soy al que tú persigues. Yo soy el Dios en el pasado, en el presente, en el futuro. Yo soy el eterno. Yo soy Jesús. Eso, hermanos, me parece que debió ser impresionante para este hombre religioso, para este fariseo, para este hombre que tenía un propósito en la mente: perseguir a los cristianos. Ahora él es el perseguido. Y suena bastante interesante. Él daba las instrucciones. Saulo anteriormente era el que perseguía, mandaba a los alguaciles del templo quizás para perseguir a los cristianos, y ahora, hermanos, él, qué paradojas tiene la vida, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida? Versículo 7, y lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, dice Lucas, es decir, sorprendidos, oyendo la voz, pero ellos no vieron a nadie. El único que vio a Jesucristo y la revelación de Jesucristo camino a Damasco fue Saulo. Por eso Saulo entonces tiene un encuentro personal con Jesucristo, y eso hace que la vida de Saulo cambie. Nadie en la vida, nadie que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo puede quedarse así como está. La vida puede cambiar y puede girar completamente cuando tú y yo venimos a tener un encuentro personal con el Cristo resucitado. Tu vida, no sé cómo va tu vida y cómo está tu vida. Y tú que me escuchas, yo no sé si eres un creyente en Jesucristo o no. Y lo que tú haces y el comportamiento que tienes y el estilo de vida que tú tienes y los lugares donde tú andas. Pero déjame decirte que cuando una persona, por homicida que sea, como en el caso de Saulo, perseguidor, un hombre sanguinario, un hombre cruel, un hombre que llevaba a la cárcel hombres y mujeres, un hombre que los arrastraba, que amarraba a la gente, que los obligaba a blasfemar, déjame decirte, si Saulo tiene esperanza de ser recibido por Jesucristo y ser perdonado por Jesucristo, ¿qué no tendríamos los demás? ¿Qué has hecho en tu vida que tú piensas que no mereces el perdón de Dios? Tú necesitas tener un encuentro con Jesucristo y conocer a Jesucristo como Salvador en tu vida, como Dios, como el yo soy Jesús. Jesús, el nombre Jesús es Salvador, el nombre humano que le puso el ángel a Jesucristo. ¿Y cómo se llamará? Él se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. La razón fundamental de que Jesús viniera a la tierra es justamente eso: salvar de sus pecados a la humanidad. Y eso es lo que hasta el día de hoy Jesucristo está haciendo. La razón, hermanos, de predicar y llegar hasta tu hogar es para avisarte, anunciarte, compartir que Jesucristo sigue siendo el Salvador, que así como salvó a Saulo de Tarso, también Dios quiere y puede salvarte a ti. Y dice la Escritura que los demás hombres no vieron nada, solamente oyeron la voz. Y versículo 8, Saulo se levantó entonces del suelo. Vea, se levantó del suelo porque fue derribado hasta ahí. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, a la ciudad donde él iba a perseguir a los cristianos. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este personaje central en la historia, llamado Saulo, que más tarde es conocido como Pablo el apóstol, cuando tiene esta visión, dice la Escritura que queda ciego, aunque podía abrir los ojos, pero no veía a nadie. Cuando tú piensas en Saulo, antes de este capítulo, antes de este momento de la historia, yo me lo imagino, como ya he compartido, a un hombre fuerte, a un hombre orgulloso, a un hombre soberbio, a un hombre altivo, a un hombre que va a perseguir desde Jerusalén hasta Damasco y lleva un gran grupo de personas. Pero ahora
cheque nada más cómo puede cambiar la vida en un instante. Y lo hemos visto hoy día, muchachos fuertes, físicamente hablando, intelectualmente inteligentes. La vida puede dar giros inesperados y puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que era un hombre fuerte, después de un accidente, se queda paralítico y no puede ni siquiera mover sus extremidades. Qué interesante. Puedes ver con tus ojos y estar muy contento por la vista que tienes, pero eso puede cambiar en un momento a otro y te quedas sin eso. Y podríamos hablar así de los cambios, pero encontramos aquí a este hombre que por un suceso, un encuentro con Jesucristo, ahora tenemos a un hombre completamente diferente del hombre que hace unos instantes era. Se queda ciego por la luz, por el encuentro con Jesucristo. Y este hombre que llevaba a los demás, y me supongo que como un líder iba adelante empuntando aquella persecución en contra de los cristianos, ahora ¿cómo lo vemos a él? Ahora los demás tienen que agarrarlo de las manos para ayudarle a que encuentre el camino. Este hombre entonces ha sido derribado y ha sido humillado para que reconozca en realidad quién es el Dios de los cielos. La pregunta es: ¿por qué Jesucristo lo deja ciego a Saulo? ¿Por qué 3 días? Y dice que 3 días sin ver, estuvo 3 días. Lo llevaron a Damasco y ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué interesante, 3 días. ¿Cuántos días pasó el Señor Jesucristo en la tumba? En la oscuridad. Ahora este hombre está en completa oscuridad. Ahora este hombre depende de los demás para sus necesidades. Los llevan de la mano, aunque dice la Escritura que no comió ni bebió durante ese tiempo. Quedó 3 días ciego. Suficiente tiempo para meditar, para reflexionar, para orar. ¿Cómo cambian las cosas? Pablo, que planeaba lanzar a los cristianos a tierra, humillarlos, ahora él yace en el suelo humillado. Pablo, quien planeaba traer un gran grupo de prisioneros de Damasco a Jerusalén, ahora él es llevado ciego a Damasco. Pablo, quien actuaba con la autoridad del sumo sacerdote, ahora él obedece, hermanos, a Jesucristo. Pablo, que parecía triunfar sobre la fe cristiana, ahora se somete al capitán de esta fe. Interesante lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que profesamos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios, hermanos, al que le damos gloria y honra. Y ese es el Dios que predicamos. Ese es un Dios que puede cambiar la vida del ser humano para bien. Y es el Dios que está buscando tu vida, así como buscó la vida de Saulo. Un discípulo valiente entra a escena en los versículos del 10 al 19. Alguien a lo largo de tu vida como cristiano te ha perseguido, se ha burlado de ti, ha hecho algo fuerte en contra de ti. Quizá no, porque en nuestra cultura no ocurre eso, pero quizás en algunos pueblos sí. Puedes imaginar que Cristo, que Dios te pidiera que fueras a hablar con la persona que te causó daño. Ese es el caso con el discípulo Ananías, versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto, dice, en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entra a escena entonces Ananías, este hombre, un discípulo de Jesucristo que vivía en la ciudad de Damasco. Es muy probable que Ananías no era de Jerusalén y que Ananías, cuando ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2,
quizá Ananías ahí escuchó el evangelio, regresa a Damasco y él vivía en Damasco. Y hasta Damasco se había llegado la noticia de que Saulo era el perseguidor de los cristianos. Ahora Jesucristo le está diciendo a Ananías: Ananías, ve a la dirección que te estoy dando, porque ahí está Saulo de Tarso y él espera que tú vengas para que ores por él. ¡Wow! Puede imaginarse entonces qué pasaba por la mente de Ananías. Ananías conocía la historia, había escuchado las cárceles, la muerte de Esteban y lo que Saulo era capaz de hacer: matar. Ahora Cristo le está diciendo: Ananías, tú tienes que ir a donde está Saulo. Señor, ¿no hay otro que escojas? ¿Por qué a mí, no? Puedes mandar a otro, ¿no? Me llama la atención, hermanos, que encontramos aquí a Ananías, un discípulo obediente y un discípulo dispuesto a hacer el ministerio. El ministerio que hace Ananías, hermano, es un ministerio especial en la obra de Dios. No se dice mucho de Ananías más que estos pequeños versículos, y más tarde se toca otra vez algo de Ananías, pero más nada en la historia. Pero sí vamos a hablar, a partir de aquí en adelante, se va el personaje central de la historia hasta el capítulo 13 aprox. En adelante, al final, el personaje central será Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Pero de Ananías no se sabe más que fue con él y oró por Saulo. Pero a mí, hermanos, personalmente, se me hace interesante el ministerio que hace Ananías. Y quizá la iglesia hoy día necesite de muchos Ananías. Pero el problema en las iglesias hoy día es que la gran mayoría quiere ministerios visibles, ministerios prominentes, ministerios en donde destaque la figura, pero nadie quiere tener ministerios en donde no se vea lo que está ocurriendo. ¿Quién quiere ir a orar por un homicida? ¿Quién quiere ir a orar por aquel hombre malvado? ¿Quién quiere hacerlo? Ananías entonces está dispuesto de ir donde está Saulo hospedado y entrar y orar por él, imponerle las manos para que reciba la vista. Este hombre, Saulo, era, hermanos, conocido en todos los alrededores de Jerusalén. Y Ananías al principio le dio un poco de miedo, pero al final la voz del Señor dice, versículo 15, pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre, dice la voz. Y vaya, hermanos, que cuando usted lee el libro de los Hechos y va a ver la vida de Pablo, Pablo es llevado ante los reyes, los principales reyes, los gobernantes en Judea, en los alrededores, e incluso algunos piensan que quizá también hasta el mismo Nerón, el mismo emperador romano. Saulo entonces era un instrumento en las manos de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió que causara estragos en la iglesia inicialmente? Hermanos, porque Dios tiene propósitos definidos y a veces no entendemos nosotros y nos causa mucho problema. ¿Por qué Dios permite la enfermedad, la persecución, la muerte? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Déjame decirte que las permite porque tiene un plan definido, y en su momento y en su tiempo Él interviene en la historia y hace, hermanos, maravillas como lo hizo aquí. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. No pierdas la esperanza en el Señor. Ten fe, ten confianza. Lo que Ananías hace ahora en el versículo 17, fue y entró a la casa, puso sus manos en él y de una manera cariñosa, me parece a mí, hermanos, habla con Saulo. O sea, Saulo, con este hombre que había perseguido a los cristianos y los había matado en el caso de Esteban: hermano Saulo, dice, hermano Saulo. ¿Quién quiere llamarle hermano a un homicida, a un perseguidor, a alguien que te está dando lata y lata y lata y persigue y persigue? Los sentimientos humanos, uno quiere devolver mal por mal, pero en el caso de Ananías me parece que es un ejemplo a seguir. Él dice, hermano Saulo, ora por él, viene el Espíritu Santo, inmediatamente le caen las escamas de la vista. El versículo 18, recobra la vista, se levanta, lo bautiza, hermanos, porque en el cristianismo una persona es bautizada después de creer, después de tener un encuentro personal con Cristo.
las personas deben ser bautizadas. Él toma alimentos, recobra fuerzas y dice que por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Saulo es contado como parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Qué consuelo el ministerio de Ananías. Y como dije, ojalá que Dios levante más Ananías en este tiempo, hombres y mujeres que estén dispuestos a consolar, a amar a pesar de quién es la persona. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos tratando de amar a alguien porque se comporta bien. Estamos amando a alguien por su cara bonita. Estamos amando a alguien porque nos ama también. Pero en el caso de Ananías, es un hombre que nos desafía a seguir su ejemplo para amar a aquellos que no se lo merecen. En estos siguientes versículos, lo que menciona aquí, y voy a solamente mencionarlo rápidamente, el inicio del ministerio de Saulo en Damasco. Él se cree, hermanos, que Saulo se quedó unos buenos días, un buen tiempo en Damasco, según, si no mal recuerdo, Gálatas o Efesios, una de esas dos cartas. Él dice que fue a Arabia durante ese tiempo. A Saulo de Tarso estuvo allí, de tal manera que dice en el versículo 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Saulo de Tarso conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, así que lo único que a él le hacía falta es creer en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ya que ha creído, Saulo está capacitado para hablar acerca de Jesucristo y tiene, hermanos, humanamente hablando, recursos para convencer. Cuando una persona ha sido salva, ha sido cambiada por Jesucristo y su vida ha dado un giro, tiene mucho para compartir con los demás, porque su vida se constituye en un testimonio de lo que Dios puede hacer. Y el versículo 21 dice, y que la gente escuchaba, estaban asombrados y se preguntaban, decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? ¿Cómo es que, y de hecho vino aquí para llevarse los presos a Jerusalén, cómo es que ahora él predica al que perseguía antes? Y dice que estaban todos confundidos porque no entendían. Y así es el mundo cuando no entiende las cosas espirituales. Igual cuando uno está cegado y no conoce a Cristo, hace uno barbaridades y media, porque no entiende. Necesitamos que resplandezca la luz del cielo, como en el caso de Saulo. Necesitas, amigo, que la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio resplandezca en tu vida para que tú logres entender y abrazar a Jesucristo como el Mesías. Porque cuando eso ocurra, tu vida cambiará, tu vida no será la misma. Versículo 23, después de muchos días, los judíos tramaron, dice, deshacerse de él. Interesante, aquel que perseguía a los cristianos, ahora resulta perseguido. Pero la conjura llegó a conocimiento de Saulo y dice que los hermanos en la noche lo ayudaron a escapar. Versículo 25, los discípulos, por una abertura en la muralla, lo sacaron fuera de Damasco y entonces Saulo logra escapar. Interesante, ¿no? Este hombre que perseguía ahora está siendo perseguido. De ahí él viaja a Jerusalén, él regresa. Puede imaginarse cómo le fue con los líderes religiosos, los contemporáneos en su tiempo, esa gente que sabían que había ido a Damasco a perseguir a los cristianos y ahora regresa y ¿sabe qué? Ahora siempre no, yo soy uno de ellos. Eso es interesante, hermanos, la historia, y a mí me llena de fe y de confianza, porque eso es justamente lo que Dios puede hacer. Cuando llega a Jerusalén y trata de juntarse con los cristianos, ¿cuál es la reacción de los cristianos en Jerusalén? Dice que todos le tenían miedo y no creyendo que ahora era discípulo, pues con justa razón. En Jerusalén él los había perseguido, pero aparece en escena otro personaje importante, hermanos, de los que la iglesia carece hoy día. Bernabé, un hombre que va a consolar a Saulo, y dice la escritura allí que Bernabé va y lo presenta con los demás cristianos y les dice que en realidad él es un nuevo creyente en Jesucristo. Es interesante, y es versículo 28 dice, y estaba con ellos moviéndose libremente por Jerusalén,
hablando con valor en el nombre del Señor, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, esos mismos judíos con los que Esteban había discutido, mas estos intentaban matarlo, así como lo hicieron con Esteban. Pero cuando los hermanos lo supieron, llevaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Interesante, hermanos, hay mucho que podríamos explicar de la historia, pero por el tiempo vamos a leer los últimos versículos. 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Samaria, Galilea y Samaria, y era edificada andando, dice, en el temor del Señor. Bueno, si aquel que perseguía a los cristianos ya no los perseguía porque había conocido a Jesucristo, pues entonces la iglesia gozaba de paz y de tranquilidad en toda esa región. La última parte de la enseñanza es el ministerio de Pedro, y ahí se ven dos casos de sanidad. Pedro, hermanos, por su lado, Pedro por su lado está viajando a otras regiones, entre ellas Lida, que dice el versículo 32, en donde encuentra ahí a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, y lo levanta. Y al instante Eneas, hermanos, dice que se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esas ciudades estaban enfrente del Mediterráneo, en la parte norte de lo que es Jerusalén, estaban esas ciudades. Así que el Evangelio está siendo conocido y ha recorrido, porque el plan de Jesucristo era que el Evangelio fuera a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el Evangelio está creciendo rápidamente, de tal manera también que está llegando hasta la ciudad de Jope. Interesante Jope, porque en el siguiente capítulo Jope va a ser una ciudad que tomará especial atención. Jope, allí estará Pedro y se va a relacionar con la siguiente historia. Pero dice que allí había una discípula llamada Tabita, que en el griego es Dorcas, y era una hermana que hacía muchas buenas obras y mucha caridad. Resulta que ella enfermó y murió, y los hermanos lavaron su cuerpo y lo pusieron allí, enviaron a Pedro que viniera, dice, y entonces le pidieron a Pedro que llegara hasta Jope. Versículo 39, Pedro llega con ellos, y entonces de una manera espectacular, hermanos, entre lloro y llanto y todo el sufrimiento por la muerte de ella, Pedro ora por ella, y entonces Tabita abre los ojos y es resucitada de los muertos. Y ese es un milagro que es uno de los primeros que resucita muertos a Pedro. Más tarde Pablo también lo hará en el poder de nuestro Dios. Y el Evangelio, hermanos, iba creciendo por todos los lugares y todas esas ciudades. Esto es interesante porque el Evangelio, hermanos, cuando creemos en el Evangelio, en Jesucristo, puede transformar las vidas, puede transformar ciudades, puede transformar aldeas y puede transformar personas, como en el caso de Saulo de Tarso. Si el Evangelio ha llegado a tu vida y ha tocado tu vida, no sé si ha habido cambio o transformación. Quizá tú mismo ni siquiera has escuchado el Evangelio de Jesucristo. Yo te animo a que puedas abrir tu corazón y puedas tener a Jesucristo como Salvador personal. Te invitamos, por favor, a que puedas pensar en tener a Jesucristo como Salvador de tu alma, Salvador de tu vida. Lo que acabamos de ver no es más, hermanos, que el poder que Dios tiene para transformar los corazones, para transformar las vidas de los demás. Vamos a terminar nuestro servicio en esa hora, hermanos, cantando y adorando a nuestro Dios. Pero también te animo a que terminemos este servicio con una reflexión. Cuando tú ves tu vida, cuando analizas tu vida y tu comportamiento, ¿hay un antes y un después? ¿Recuerdas cuando Jesucristo llegó a tu corazón? ¿Recuerdas cuando Él vino a tu vida y mostró su gracia y su perdón? Me imagino que debió ser
un momento de gozo, de alegría, saberte perdonado por Jesucristo. Pero si tú nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, yo te animo que este día, posiblemente escucharás esta grabación después. Si tú no has abierto tu corazón a Jesucristo, quiero invitarte que esta hora, todavía mañana, abras tu corazón a Jesucristo. No necesitas una conversión espectacular como la de Saulo, pero lo que sí necesitas es decirle a Jesucristo que rompa el poder del pecado en tu vida, que perdone tus pecados y que te dé vida eterna, porque su amor, su sangre es poderosa para romper el pecado en ti. Su amor es fuerte y poderoso. Ese es el Rey de Gloria que te presentamos y te predicamos. Canta y adora a nuestro Dios. Si tú eres salvo, canta y dale gracias a Dios. El pecado, agradece tu a Dios. amor es fuerte y poderoso. Porque Él es un El Dios Rey de de poder. gloria, Él es el un Dios Rey de de gloria. majestad. Él es un Dios de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adórale a nuestro Dios, adora a Dios por la obra que hizo en tu vida, por la transformación y el cambio que estás haciendo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, eres gracia, El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre
pero también, Señor, sigues haciendo milagros y puedes hacer milagros en el corazón de aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como Salvador personal. Que tú obres en ellos. Gracias por este tiempo, gracias por las alabanzas, gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, gracias por este servicio. Bendice a las familias, bendice, Señor, a quienes nos escuchan, bendice a los que tienen necesidades, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a conocerte como el Dios todopoderoso que tú eres. Que podamos llevar tu palabra y llevar tu gloria a las naciones y anunciar que en Jesucristo hay esperanza y hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Damos muchas gracias por este tiempo. Bendiciones hasta sus hogares, hermanos.